Título de este mensaje es sometiéndose a su autoridad terrenal. Sometiéndose a su autoridad terrenal. El creyente debe someterse a su autoridad terrenal. Ahora, ¿qué es autoridad? Bueno, la autoridad es tener privilegio sobre otro. Es tener influencia, es tener jurisdicción, es tener poder, potestad sobre otro, es tener fuerza sobre otro. ¿Esto qué significa autoridad? Y un ejemplo perfecto está en Mateo 8:9. Si ve ahí, dice la Biblia en Mateo 8:9. Porque también yo soy hombre bajo, ¿qué dice ahí? Autoridad. Mire, yo tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. O sea, el ejemplo que vemos aquí es de un soldado. El soldado está puesto bajo autoridad de su gobierno. Y el soldado que está encima, o que es un general o un capitán, o un jefe de un pelotón, tiene gente bajo su mando. Y la gente que está bajo su mando tiene que obedecer las órdenes de esa persona. Bueno, eso es lo que significa autoridad. El cristiano está bajo autoridad. Y el cristiano a veces también ha sido puesto encima de otro para mandar o ordenar. Y los que están bajo esa autoridad deben obedecer al que está encima de ellos. Entonces, ¿qué es la autoridad? Es estar bajo el mando de otro y requiere que se someta y se sujete a la otra persona. Dios es un Dios de orden y de autoridad. La autoridad trae orden. Cuando tenemos una persona que está a cargo y está mandando, eso trae orden a los demás, trae armonía, trae protección. Y en el caso de Dios, o en el caso de las cosas espirituales, trae bendición. Toda autoridad viene de Dios. En una ocasión, Pilato le dijo a Jesús, yo tengo autoridad de soltarte libre, o tengo autoridad hasta de matarte. A lo cual Jesús le responde en Juan 19:11. Juan 19:11 dice así la Biblia. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada ¿de dónde? De arriba. O sea que toda autoridad le pertenece a Dios. Toda autoridad es por poder o por delegación de Dios. La Biblia dice que de Dios es el poder en Salmo 62:11. En Daniel 4:32 dice que es el Altísimo, tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. O sea, Dios da su autoridad y su poder a quien Él quiere. En Mateo 6:13 dice, porque tuyo es el reino y el poder. Entonces, mire, quiero decirle que el tema principal que yo he visto en la Biblia, que ocurre más que cualquier otro tema, es el tema de la autoridad. Inicia la Biblia con la autoridad, hablando de la autoridad que le da al hombre, hablando de la autoridad que le da a Adán. ¿Y con qué cree que termine? Con el reino en el cielo, una autoridad. Todo tiene que ver con autoridad. Y la autoridad máxima del creyente es la palabra de Dios. Por eso, cuando usted y yo aprendemos algo, asegurémonos que está viniendo de la autoridad correcta, la autoridad de la Biblia. Y nos vamos a enfocar hoy en la autoridad terrenal. Ahora, quiero decirle que en Cristo todos somos iguales. La Biblia dice en Gálatas 3:28, y no hay judío, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el hombre no es más que la mujer. ¿Y qué cree? La mujer no es más que el hombre, ni los hombres o los padres son más que los hijos. A veces no pensamos en los hijos. La Biblia dice en Mateo 18:6, si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea que Dios dice que si alguien les tropiezo a un niño, y está hablando del contexto de un niño físicamente, dice que es mejor que se cuelgue en su cuello una piedra de molino de asno. ¿Para qué? Para que se ahogue. Entonces queremos realizar algo, que si el hombre y la mujer son creyentes, nadie es mejor que otro. No estoy tratando de enseñar una enseñanza machista de mandones. No estoy enseñando una jerarquía antigua donde mis chicharrones truenan, donde aquí yo soy el que manda y cállese y no importa lo que usted diga. No estamos hablando de eso. Ahí le dice que hay un orden y hay autoridad. Yo les he enseñado aún aquí que aún en la Trinidad hay un orden. El hecho de que todos seamos iguales, como Cristo era igual. ¿Qué nos dice la Biblia que era igual? Vaya conmigo a Filipenses 2, por favor, en su Biblia. El hecho de que seamos iguales en Cristo no niega el hecho de que debemos someternos al orden que Dios estableció. Filipenses 2, versículo 6. Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios. Ahora aquí vemos que Jesús era en forma de Dios. No se estimó, ¿qué dice, hermanos ahí?
El ser igual a Dios, de como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres. Ahora, Jesús es igual a Dios. Es igual a Dios, es Dios mismo. Pero Él mismo se despojó a sí mismo porque hay un orden aún en la Trinidad donde Jesucristo se sometió al Padre. Jesús dijo que Él siempre hacía lo que agradaba al Padre. La Biblia dice que Él se sometió a sus padres terrenales. Ahí enseña que Cristo se sometió al gobierno también. Cuando le trajeron una moneda, Él dijo, dad a César lo que es César. Cristo se sometió a Dios hasta la muerte. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nuestra reacción a la autoridad en verdad refleja nuestra comunión a Dios. Yo sé que hay un grupo hoy que les gusta hablar de rebelión y la revuelta, y en algunos casos es correcto. Yo pienso que hubo naciones que tuvieron que levantarse en contra de un Estado. No estoy hablando ahorita en este aspecto porque en nuestra generación, en nuestra nación no es así. Lo que estamos hablando hoy va a ser más que nada su vida personal en cuanto a la autoridad en su ambiente donde usted vive. Ahora yo sé que siempre habrá situaciones diferentes. Algunos dirían mi situación es muy diferente, usted no conoce lo que yo estoy pasando. Bueno, yo solamente le voy a mostrar lo que dice la Biblia. Yo sé que el Señor le va a dar sabiduría, usted analice y usted determine lo que usted debe hacer. Tampoco estoy hablando que vamos a tolerar o permitir abuso, ni maltrato, ni matar, nada de eso. No estoy hablando nada de eso, estoy hablando de cosas generales, sencillas. Esos son lados muy grises, a lo cual usted debe avisarle a alguien si usted está siendo amenazado a muerte. Si alguien le está amenazando, hable con alguien, diga a las autoridades, venga con su servidor, allá atrás está Mano Eder, él va a golpear a cualquier persona que necesite recibir golpiza. Hermano. Pero bueno, vamos a ver entonces lo que es la autoridad, sometiéndose a su autoridad terrenal. En primer lugar, escribo ahí, la autoridad es diseño de Dios. La autoridad es diseño de Dios. ¿A quién se le ocurrió que existiera la autoridad? A Dios mismo. Dios mismo estableció las instituciones como la familia, el hogar, el gobierno, la iglesia local y aún en lugares sociales existe lo que es la autoridad. Escriban en primer lugar, la autoridad de la palabra de Dios. O sea que toda autoridad humana proviene de la Biblia. La autoridad de la palabra de Dios es lo máximo para cada creyente. Segunda Timoteo 3, versículo 16, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No voy a tomar el tiempo para desarrollar, pero usted sabe que la Biblia es la autoridad máxima. Hemos ya hablado, la doctrina de la palabra de Dios fue dada por revelación, fue escrita por inspiración y ha sido preservada por el poder de Dios. Y hoy usted tiene el Espíritu Santo que le ilumina para entender la Biblia. Y la Biblia es nuestra autoridad en fe y práctica. No dependemos de autoridad humana. La Biblia nos ayuda a saber la voluntad de Dios. Entonces, cuando se rechaza la Biblia o cuando se rechaza el mensaje de un predicador que está predicando la Biblia, ¿a quién estamos rechazando? A Dios. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4:8. Dice la Biblia, así que el que desecha esto, hablando de la instrucción previa, no desecha ¿a quién? A hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Nos debemos reconocer que cuando rechazamos lo que dice la Biblia, estamos rechazando lo que Dios dice. Recuerde, toda autoridad humana proviene de la Biblia. Si la autoridad que está por encima niega la autoridad bíblica, entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, si un hombre es un hombre desobligado y quiere forzar a su esposa a hacer algo que es indebido o pecaminoso, ella debe obedecer a Dios antes que a su esposo. ¿Sí me explico? Si tenemos un patrón que nos está obligando a vender con mentiras o a engañar a la gente, tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Así lo dice en Hechos 5:29, porque Pedro aquí estaban desobedeciendo a las autoridades de su ciudad. Dice así, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que ¿a quién? Que a los hombres. O sí, tenemos que poner ese fundamento, que la autoridad debe ser una bíblica, debe ser una que concuerda con los principios de la Biblia. Si se sale de su jurisdicción bíblica, entonces tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Veamos letra B, escribe ahí, la autoridad del hogar. Todos estamos bajo la autoridad de la Biblia. Absolutamente toda persona está bajo esa autoridad. Pero también en el hogar hay autoridad.
Ahora, si hay quienes viven aparte, no tienen un hogar, son solteros, entonces quizás esto no le aplique a usted, pero aún está usted bajo la autoridad de Dios, que es la Biblia. Mire lo que dice la Biblia, por favor, en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, el problema en la mayoría de los hogares cristianos es que yo creo que no entienden el propósito del hogar. Por eso no puede haber autoridad. ¿Qué es el propósito del hogar? ¿Qué es el propósito del matrimonio, de la familia? Si cada quien está saliendo, jalando por su rumbo, no va a haber armonía. Y usted puede aplicar esto. Mira, esto que estoy viendo aquí puede ser tan sencillo como pensar en un equipo deportivo. Nada más para que veamos. ¿Cuál es el propósito de un equipo de básquet? Es ganar, ¿verdad? Anotar más canastas. Y hay un líder en un equipo. Usted vea, en todo, en cada organización hay un líder. En todo. En el deporte, en los negocios, hay un ejecutivo, CEO, hasta medio arriba. Él pone un regional que se encarga de ciertos estados. Este está encargado del sureste de California, por ejemplo. De pronto está el gerente del Banco de América. Y ahí en el banco estoy yo, que estoy bajo el mando de esta persona. Él es mejor que yo. Dirían, pues tiene mejor educación, gana más dinero, sí, pero moralmente es mejor que yo. Moralmente no. ¿Alguna vez usted ha tenido un patrón que llegó ahí por ser primo del patrón? Y usted sabe, esta persona no está preparada, esta persona no merece ese puesto, esta persona no es inteligente, no ni siquiera sabe los términos que usamos. Quizás ese es el caso en muchas compañías, pero aún tiene que someterse a esa persona, ¿correcto? Bueno, mire, la Biblia nos enseña, el propósito del hogar es glorificar a Dios. El propósito del hogar es compañía, es procrear, es criar a los hijos, es llevar la siguiente generación más allá. Ese es el propósito de un hogar. Y si todos tenemos en mente la meta del hogar, entonces vamos a entender que hay autoridad también. Porque en una compañía no pueden haber dos ejecutivos. En un equipo no pueden haber dos capitanes. En un pelotón no puede haber dos sargentos que llevan adelante un grupo de hombres. Tiene que haber siempre un líder. Y en este caso, Dios designó al hombre que sea cabeza del hogar. Dice que él es cabeza de la mujer. Pero no ignore que Cristo es la cabeza del varón. ¿Qué significa cabeza? Significa jefe de familia. ¿De qué habla esto? ¿Habla de privilegio o responsabilidad? Muchos piensan que es privilegio. No, tú crees que estás privilegiado porque tú eres hombre. Y por eso tú crees que tú eres el jefe. Y es un privilegio que Dios te dio, varón. No, créame que bajo mi experiencia, el hombre no quiere ser jefe. Nuestra sociedad, a través de estos últimos 50 años, ha debilitado tanto al hombre que el hombre no quiere ser responsable. El hombre no quiere tomar las riendas espirituales, no quiere tomar las riendas económicas del hogar, no quiere tomar las riendas, no quiere enfrentarse con la cara enfrente para solucionar los problemas de su hogar. El hombre de hoy es afeminado. No estoy diciendo ustedes, no, ustedes son los hombres verdaderos. Aquí estamos hombres verdaderos. Amén. Pero hablando generalmente, lo que está produciendo la generación de hoy, los muchachos que están hoy saliendo, son muchachos que muy sensibles, son muchachos que no aguantan, son muchachos que ya no se les ha enseñado a tener coraje por ser hombres de verdad. Y el hombre tiene que ver que su responsabilidad, todo lo que pasa en su hogar, usted le está dando cuentas, le va a dar cuentas a Dios. Todo, todito. No estoy diciendo que no podemos delegar. Si tenemos una esposa que es inteligente y muy sabia, usted puede delegar, pero no puede delegar responsabilidad. Puede delegar el trabajo, pero últimamente le vamos a dar cuentas a Dios. Ahora, le digo esto, en nuestra generación es muy difícil que veamos, que la mujer vea al hombre como el que va a ser la cabeza de su vida, de su hogar. Y el problema está en que el hombre no está haciendo su trabajo. No está haciendo su trabajo como hombre. Cualquier persona nos respetaría, cualquier persona, aunque no fuera nuestra esposa, si somos los cristianos que debemos ser.
si nos paramos firme, si tenemos el gozo, el fervor de ser creyentes, al leer la Biblia, al caminar con Dios, al animar a la familia y envolverlos en las cosas de Dios, mire, ese es el trabajo del hombre, el trabajo del varón. Ser el que tiene el fervor por las cosas espirituales. Eso es lo que significa ser cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque usted está bajo la cabeza de Cristo. ¿Sí me explico? Mire, si ya tenemos un eslabón, un ejemplo, el eslabón es Dios empieza, yo sigo a Dios, entonces el siguiente eslabón es la esposa. En Efesios 5:22 dice así, las casadas estén sujetas, ¿a quién dice ahí? A sus propios maridos como al Señor. Pero recuerde, el eslabón no funciona si el hombre no es cabeza, si el hombre no es responsable. Ahí ya empieza a haber problemas entonces, porque de pronto a veces aún no quieren las responsabilidades, pero sí quieren los privilegios. Últimamente yo quiero tomar esta decisión, pero estamos tratando con seres humanos. Y los seres humanos somos así que vemos las debilidades de otro y voy a decir, ¿cómo yo voy a seguirte a ti si ni siquiera estás caminando con Dios, no estás leyendo la Biblia? ¿Cómo estás tomando decisiones? No son decisiones espirituales, son decisiones en la carne, son decisiones así impulsivas. Entonces es difícil que cualquier persona confíe a otra persona que toma decisiones así. ¿Sí me estoy explicando? Y le vuelvo a decir, les compartí el otro día, no me acuerdo qué le estaba explicando, pero yo conocí a algunos compañeros que yo respetaba y admiraba en la iglesia, eran mis colaboradores, pero cuando vivimos juntos en un dormitorio, cambió la cosa. Otros me ganaron el respeto. Yo los admiro más porque veía que eran consistentes en su lectura bíblica, eran personas que estudiaban, trabajaban, responsables, pero uno que otro por ahí. De pronto se levantaba tarde. Las clases empezaban a las 7:30, eran las 7:25 y apenas está saliendo de la cama y hasta estaba sentado y todavía... ¿Qué horas son? Le dice, muchacho, vamos a la clase. Ahorita llego. Esos no se bañaban, olían feo, no cuidaban su lugar. Mire, ¿cómo uno va a respetar a una persona así? ¿Sí me estoy explicando? Pronto le decíamos, tenemos que buscar trabajo. Y el muchacho se quedaba durmiendo. Las clases terminaban a las 12 y iba rápidamente a buscar trabajo porque era un colegio con más de 2,200 estudiantes. Todos están buscando trabajo. Mi competencia eran ellos. Tenía que ir rápido a hacer entrevistas y yo esto y aquello. Y nos daban el trabajo y aquel muchacho después de la clase se iba a dormir. Iba despertándose a las 8 que le llevábamos a buscar trabajo. Dije, mira, ¿qué horas son? Son las 8 y quieres que te lleve a buscar trabajo. Y él decía, oh, ok. Y se cobijaba otra vez y se volvió a dormir. Ahora, le estoy dando el ejemplo de una persona así, porque a veces nosotros tenemos una mentalidad de lo que debe ser un creyente, de lo que debe ser un esposo, y cuando no es así, pues es difícil que una mujer se quiera someter a un varón que es así. Tiene poco ánimo, tiene poco interés por las cosas espirituales. Pero mire, la Biblia de todos modos le dice a la mujer, ¿qué debe hacer, hermanas? Sujetarse a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. O sea, esto no quiere decir que lo merece. Lo merece, dice, al que lo merezca. Al que es espiritual. Al que es un ejemplo. No dice eso, ¿verdad? O sea que la responsabilidad suya es simplemente hacer lo que Dios le dice. Pero para que funcione, varón, pues tiene que seguir usted su cabeza. Así sigue el eslabón. Y después vienen los hijos. Los hijos deben honrar y obedecer a la autoridad. En Colosenses 3:20 dice así, hijos, obedecer a vuestros padres, ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. ¿Obedecerles en qué? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Qué excluye todo? Nada. Entonces significa todo. Si hay hijos aquí, escucha esto. Tienes que obedecer a tu papá en todo. Obedécele siempre lo que te pide. Vamos a ver en segundo lugar la autoridad de la iglesia local. La autoridad de la iglesia local. Ya vimos en primer lugar la autoridad de la palabra de Dios. Después vimos la autoridad de la iglesia, del hogar. Después vimos la autoridad de la iglesia local. La Biblia dice que Dios estableció pastores, le llama también obispos, le llama ancianos en otra ocasión. La Biblia le dio mucha autoridad a la iglesia local. Dice Mateo 18:17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está hablando el contexto cuando hay problemas. La iglesia debe determinar últimamente
veredicto de una situación. En Primera de Corintios, capítulo 3, habla de algunos que hasta llevan a corte a los hermanos y dicen, no debe ser así. Estas cosas se deben poder solucionar en la iglesia. ¿Que no habrá un sabio entre vosotros? Dice la Biblia. Bueno, ¿por qué la iglesia tiene autoridad? Bueno, es por su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Colosenses 1:18 dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. Una vez me dijo un varón, es que usted es la cabeza de la iglesia. Digo, no te equivocas, yo no soy la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Él es el jefe. Cabeza significa que Él es el jefe, respondemos a la jefatura de Cristo. La iglesia no debe ser denominación. Denominaciones no son bíblicas. ¿Qué es una denominación? Que tiene una jerarquía de grupos de personas, hombres encima, concilios que determinan lo que la iglesia puede hacer y no puede hacer. El que es la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero, como Cristo físicamente no está aquí, Él estableció lo que son obispos o son administradores. ¿Qué es un administrador? Es uno que tiene cargo o administra los bienes ajenos. Dice Tito 1:7, de esta manera, estamos ahí. Porque es necesario que el obispo, aquí está, la palabra obispo significa uno que supervisa, sea irreprensible. ¿Cómo? ¿Qué dice, hermanos? Administrador de Dios. Mire, hay muchos requerimientos para llegar a tener esa posición divina, ese puesto tan sagrado, que es un obispo, uno que es supervisor, pero su trabajo es administrar. ¿Administrar qué? Bueno, en este caso son los bienes que le pertenecen a Dios. El trabajo del pastor es administrar la iglesia local, administrarla espiritualmente, en la estructura, hablando en el liderazgo. Y por eso dice Hebreos 13:17 esto. Obedeced a quién dice ahí, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, cuando habla ahí de sujetarse, el pastor está hablando de la administración que Dios le ha dado en la iglesia. Significa que no puede una persona nada más decir, se me da la gana de hacer esto, y yo vamos a llevar a cabo esto. Tiene que seguir la visión y dirección que Dios le ha dado al varón de Dios. Habla de la estructura bíblica, la manera que se organiza la iglesia. Habla del liderazgo que establece. Por ejemplo, si el pastor de esta iglesia, pone a alguien de encargado, usted tiene que someterse al encargado porque fue puesto por la autoridad que Dios puso. ¿Sí me explico? Y a veces los que batallan mucho, no, aquí no ha pasado esto, son con los ujieres. A veces tenemos un ujier y se le ha designado autoridad. El hermano ujier nos podrá ayudar en sentar a la gente, organizarla. El hermano ujier, muy obediente, ya se le designó una manera y dice, hermano, podrá sentarse acá. Y dice, ¿tú quién eres para decirme qué hacer? Y se va y se sienta donde él le da su gana. Ahí está usurpando la autoridad delegada. ¿Por quién? Por el pastor. Entonces, mire, uno tiene que reconocer, si alguien se le delegó responsabilidad por el pastor, entonces tiene que someterse a esa autoridad. ¿Sí me estoy explicando? Si hay un maestro y el maestro da algunas directrices, algunos ejemplos, algunas guías para los estudiantes, pues ¿qué debe hacer el estudiante? Sujetarse al maestro. Ahora, habrá quizás algunos que abusarían, sí. Por eso tenemos que estar siempre al tanto de poner a gente que es espiritual, gente que es madura. No podemos decir, ya tengo una semana en la iglesia, ponte tú aquí encargado. No es así. Tiene que haber gente de buen testimonio. Usted vea en el libro de Hechos, cuando se necesitaba gente que sirvieran las mesas. ¿Qué es servir la mesa? Es tomar comida y ponerla en la mesa para que una anciana que era viuda comiera. ¿Había requerimientos para ello? Tenían que ser hombres espirituales, llenos de fe y llenos de gracia. ¿Iban a predicar? No. ¿Iban a enseñar? No. ¿Qué iban a hacer? Servir mesas. A veces se le delega a una persona inmadura un puesto y de pronto ya se cree dueño. Empieza a maltratar y a gritar a la gente. Por eso tenemos que también estructurar la iglesia de esta manera. Por eso, si yo quiero que la gente, hermanos, sirva en la iglesia, hay requerimientos de servicio en la iglesia. Para que usted no se lastime después que alguien no le hizo caso a usted. Un inmaduro diría, ¿se podrá sentar aquí? No, yo me siento allá. Y el hermano no me hizo caso, ya tiene una mala actitud todo el domingo. ¿Y por qué no me obedeció? ¿Qué no sabe que yo soy ujier? ¿Qué no sabe y está enojado, enfurecido? De pronto ya no es una bendición ser un ujier.
De pronto ahí viene el hermano que no me hace caso. Es que se requiere gente espiritual que sepa, no siempre me van a obedecer. La gente no siempre va a hacer lo que yo le digo y está bien. Yo lo paso por alto porque yo soy un cristiano maduro. El cristiano maduro está presente ahí cuando se le espera. No de repente dice, sabes que ya no quiero ser mujer. Pero te necesitamos, estamos dependiendo. No, es que ya no quiero. Por eso es importante que el pastor delegue esta autoridad a cristianos maduros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, este liderazgo y estructura es la manera que nosotros lideramos aquí en la iglesia. No estamos hablando de perfección. Cuanto más alto es su puesto, alto significa cuanto más el ejemplo es, por ejemplo, uno que es maestro o asistente, un diácono en la iglesia, los requerimientos son mucho más altos. ¿Correcto? Alguien que limpia quizás no es tanto requerimiento como el que enseña. No estoy discriminando uno ni al otro. Simplemente es que la gente, el ministerio más visible siempre causa más reproche hacia Cristo. Por ejemplo, el pastor, si yo hago algo indebido, va a causar más reproche que el que se encarga, por ejemplo, de poner los papeles ahí nada más. ¿Sí me estoy explicando? Por eso tenemos que someternos a las instrucciones que se da en la iglesia local. Hay algunas preferencias, lo cual no son contrarias a la Biblia, ni tampoco son mandatos en la Biblia, pero simplemente el pastor así lo prefirió. El pastor prefiere una pantalla que un himnario. Para algunos es una gran cosa eso. Y hacen los que son carnales, toman algo pequeño y lo hacen grande. Los maduros deben tomar cosas grandes y hacerlas pequeñas. Y el pastor debe liderar con autoridad. En Tito 2:15, mire lo que dice, especialmente al predicar. Esto habla, exhorta y reprende ¿con qué? Con toda autoridad. Nadie te ¿qué? Menosprecie. La palabra menospreciar es, ¿verdad?, tomar en poco. Y hay muchas razones por qué una persona puede menospreciar al pastor o al siervo de Dios. En algunos casos puede ser por la edad. Es decir, el pastor es joven, tiene sus 36, 7 años. Y Pablo le da la solución a Timoteo en cuanto a eso. Primera Timoteo 4:12 nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pues habrá pastores jóvenes, sí. ¿Qué debe ser el pastor joven? Ser un ejemplo. Tal vez no tiene la experiencia que tendría un pastor de 40, 50 años, pero ¿cómo lo va a obtener? El Señor lo ha puesto como pastor. El requerimiento bíblico es que esté casado y tenga hijos, plural. Es un requerimiento bíblico. Y si el pastor es mayor, más grande, que sus hijos no sean acusados de disolución, todo eso implica esto. La responsabilidad. Ser ejemplo es el trabajo principal de su pastor. Serle ejemplo en la familia, en el hogar, como pastor, dar un ejemplo de conocimiento de la Biblia, de estudiar, de evangelizar. Y usted, su trabajo suyo es someterse a su pastor. Ahora, si hay quien nos escucha, no es parte de esta iglesia, usted tiene su propia iglesia, usted debe someterse a su pastor. Y nunca decir, bueno, pastor, usted dijo esto, pero el pastor del internet dijo, no. Tu pastor es el pastor de la iglesia local donde usted va. Si su pastor y yo tenemos una diferencia, su pastor tiene razón y yo estoy mal. Y hay una manera correcta de solucionar si hay unas diferencias hasta doctrinales y en un momento vamos a ver qué hacer. Pero no debemos nosotros pensar que yo, por ejemplo, estoy hablando especialmente a mí porque hay quienes me han dicho que yo soy su pastor cibernético. No existe eso, en la Biblia no existe tal cosa. Los que son miembros de mi iglesia son los que vienen aquí. No malentiendas. Si este ministerio les bendición a usted, qué bendición. Pero principalmente el ministerio de su servidor es este. Y aquí es donde tomamos llamadas, hacemos visitas, salimos a evangelizar juntos, hacemos consejería bíblica aquí y aquí hacemos toda la obra del ministerio es aquí, esta iglesia Bautista de Santa Ana. Vamos a ver la autoridad social, letra D, la autoridad social. La autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del hogar, la autoridad de la iglesia local, la autoridad social. ¿Cómo qué? Como el gobierno civil. En Romanos 13:1 dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios manda que los creyentes se sometan a los gobernantes, como dice Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. ¿Y qué dice ahí? Autoridades que obedezcan,
que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, yo le quiero recordar que Pablo le escribe, especialmente la autoridad en aquel tiempo eran los romanos, donde tenían guarniciones por todo el mundo. Era un imperio inmenso, ellos tenían su democracia y su república, pero a los lectores de Pablo caían sobre una jurisdicción donde no tenían ni derechos ellos. Ellos estaban bajo la merced, más que nada, del gobierno romano. Pablo tenía una ciudadanía romana. Por eso cuando él azotaron, se asustaron porque dijeron, hemos azotado a un hombre sin investigarlo. Pero en aquel tiempo la Biblia dice que cualquier soldado romano le decía, tú carga mi capa, carga mis cosas. Y Jesús dijo, ve una milla más. ¿Sí se acuerdan de eso? Pues mire, Pablo aquí le está escribiendo a gente que está bajo un gobierno que en verdad no temía a Dios ni estaba basado en principios bíblicos. Ahora, muchos han dicho que Estados Unidos estaba basado sobre principios bíblicos y algunos pueden debatir ese punto, pero lo que sí sabemos es que tenemos libre expresión todavía y tenemos la libertad de reunirnos y ejercer nuestra creencia, nuestra fe. Es una tremenda bendición, tenemos una ventaja encima que otros países no tienen. ¿Han escuchado lo que está pasando en Canadá? Unos pastores los están metiendo presos por predicar durante la pandemia, otros por predicar en contra de los géneros. Una cosa es que nos censure los medios, nos censuren ellos, y otra cosa es que el mismo gobierno comience a censurar. Y hasta este punto tenemos la gracia de Dios sobre nosotros, que tenemos esa libertad. Pero aún tenemos que someternos a nuestros gobernantes. ¿Qué tal la policía? La policía es... ¿Cuál es nuestra actitud hacia la policía? Ya llegaron. Mire, hoy en día tenemos mucha gente hablando muy mal de la policía. Y que son homicidas, y que son matones. Yo no estoy minimizando de ninguna manera la discriminación que ha habido, las matanzas injustas. ¿Usted cree que no hay policías corruptas? Claro que hay. Muchos de ellos lamentablemente se corrompen al estar en ese ambiente. Y hemos tenido parientes, amigos que son policías, pero aún así uno tiene que someterse a ellos. Mire, le digo esto, si usted simplemente obedece lo que Dios dice, no tiene usted por qué temer, Dios le protege a usted. Algún día le para la placa, y usted hizo algo indebido, usted tiene que aceptar. Dios es su testigo. Y simplemente, oficial, tiene razón. Perdón. ¿Sabe qué va a decir el oficial? Warning, advertencia. No sabe cuántas veces me ha tocado a mí que me dan advertencias porque yo tenía la culpa. Yo sé que era mi culpa. Estaba manejando a 100 millas por hora en lugar de 60. O estaba manejando a 60 en lugar de school zone, 20. Le dije, ¿sabes? No sé qué decir. Le digo, me disculpo, oficial. Tenía prisa. Voy a la iglesia. Era verdad. Me dice, ok, una advertencia. Yo acepté. Le dije, I'm sorry, officer. En inglés. De perdida aprendamos eso bien. I'm sorry, officer. Y le llamo a usted oficial. Eso le gusta al policía. ¿Para qué me paraste? ¿Qué no sabes que yo pago tu salario? Eso es lo último que un policía quiere escuchar. Si no fuera por mí no tuvieras trabajo. Como que pagamos tantos impuestos, ¿verdad? Pero usted tiene que ser respetuoso. Ahora, si el policía se equivocó, usted puede defenderse, defiéndase, pero de una forma respetuosa. No, oficial, yo no me pasé la luz roja. Estoy seguro. No, es que yo vi que te pasé. Y si usted quiere, usted puede hablar con él, pero sin faltarle respeto. Ese es puro ciego aquí, está ciego. No. Ahora, mire, bajo mi experiencia, ¿sabe quiénes son los que me han maltratado más a mí? No han sido los policías americanos, no han sido los asiáticos. ¿Quiénes? Los hispanos. Cuando cruzo la frontera, el americano me saluda, ni me dice dónde vienes, ni me pide que le muestre nada. Pero un hispano saca tu seguro, saca todo. Saca tu acta de nacimiento y ábrele atrás de una vez. No sé por qué ha pasado eso, pero aún tengo que respetar. Ahí vengo, ¿cómo estás? Y me han maltratado, me han humillado. Les contaba una vez que tenía un auto que la luz de los frenos no funcionaba. Y yo les dije, hermano, estoy manejando el auto de la iglesia y no hay luz atrás, no te preocupes. Y si me dan un ticket, yo me encargo, me decía el hermano. Ahora, pues, ya dijo,
Señor es testigo. Y voy manejando y hice un alto completo, pero como no funcionaban las luces, parecía que nada más me hice despacito y me hice así. Y ahí viene la luz. La hermana Maricela estaba ahí, mi esposa estaba ahí. Y ahí viene, ¡uh! No, hombre, el Señor probó mi paciencia. Nunca me había pasado eso. Él parecía un cholo, él mismo parecía un cholo. ¿Quién sabe? Pero él me... Y tuve que morderme la lengua. Él es el oficial. Él tiene la razón. Y me dejó una advertencia. Valió la pena, ¿no? Algunos agarran hasta el pique, lo rompen enfrente de él y se lo avienten en su cara. Después lo meten preso. Yo no hice nada, yo no hice nada, yo no hice nada. Asaltar a un oficial, ponerle la mano, empujarle, eso ya es jail time. Ahora, ¿qué tal un retén? ¿Sabes que los retenes no son legales? Legalmente, bajo la Constitución, los retenes no son legales. Ahí le paran, le dicen, let me see your driver's license. Déjame ver tu licencia y quiero preguntar si estás tomando. Esos retenes son para, según supuestamente, a ver si alguien está queriendo. ¿Sabes qué? Nada más por darle por su lado. No, I'm not drinking, here's my license. Sigue adelante. O sea, ya hay que darle por su lado. ¿Sí me estoy explicando? No trate, yo tengo derechos. Mira en YouTube y empieza a sacar videos donde usted ve gente alegando. No haga eso usted. Mejor hay que nada más, como dice la Biblia, que dice ahí, que obedezcan, estén dispuestos. Toda bueno, una disposición. Me va a quitar 5 minutos de mi tiempo comparado a 2, 3 horas o un día entero arrestado. Dice, pero pastor, es el principio. Yo entiendo los principios. Deje que otros se encarguen de esos principios. Especialmente si usted no tiene papeles, sea más amable, ¿ok? Ahora, en California, los que no tienen papeles pueden sacar su licencia. Entonces, no tenemos excusa de estar conduciendo sin licencia. Muy bien, seguimos adelante. Ven a Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución, ¿qué dice ahí? Humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, tenemos que aprender a someternos al gobierno civil. Pero mire, si el gobierno civil nos pide hacer algo en contra de la Biblia, ahí es donde dejamos de seguir al gobierno. ¿Sí me estoy explicando? Si un día dicen es ilegal reunirse en la iglesia, simplemente porque creemos que la iglesia tiene modales o ideas anticuadas que están ellos suprimiendo los derechos de quien sea, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nos meten presos, tiene que haber una iglesia clandestina, o ¿cómo le dicen eso así? Iglesia subterránea, iglesia underground, illegal church. Not church with illegals, ¿ok? Eso fue lo que dijiste tú, hermano, ¿ok? Tenemos que someternos hasta que ya estemos infringiendo la ley de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ore por los gobernantes. Yo sé que ahorita hay una situación tremenda. Ahora, podemos debatir de política porque, mire, están diciendo, este está matando a este. Y las estadísticas muestran que más blancos mueren bajo disparos de los policías. Estamos hablando que en Chicago mueren más personas de color que cualquier otro, casi un porcentaje, 9 por cada fin de semana. Y a nadie le importa esos 9. Si multiplican 9 por 52, y a veces hay unas matanzas de 15, 20 mueren. Aquí en Compton mataban a muchos hispanos, morenitos, de todo tipo, de todo color, y a nadie le importa. A veces los medios tienen una agenda para meter e envolvernos. Y mire, mejor hay que simplemente seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. Si nos para la policía, no empieces a gritarle y a decirle cosas, ni le diga a sus hijos, ten cuidado porque la policía te va a matar. Hay que enseñarles a respetar la autoridad. Ahora, si en todo caso hay una injusticia, la vamos a dejar a Dios. Hablando, si un policía a mí me maltrata, simplemente por maltratarme, vamos a dejárselo a Dios. Yo se lo dejo a Dios, no voy a ir más allá. Ahora, si es una matanza, ese es ya otro punto, ¿ok? Ya vamos a hacer claramente buscar la justicia. Pero vamos a ver el siguiente, hablando del gobierno, después también nuestros patrones. ¿Alguien aquí tiene un patrón? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de los patrones? Mira lo que dice Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden, ¿en qué dice ahí? En todo, y que no sean ¿qué? Respondones. Ahí le habla de obedecer a los amos terrenales con temor y temblor. Note que dice que le agraden en todo. Esta es la meta del obrero. Si usted tiene un patrón, es hacerle feliz, alegrarle.
Es alegre ¿cómo? Llegando a tiempo, esforzándose. Mire, usted que quiere subir más en su compañía, hable con su patrón y dígale, ¿cómo yo puedo ayudar a su compañía a progresar más? Ellos lo van a ver a usted como alguien, un pilar que me va a producir más dinero. Y le van a dar un aumento, le van a ascender. Pero una persona que dice, ya aprendí, ya sé más, dame más dinero, ese es un concepto equivocado. El concepto que usted debe tener es, yo quiero agradarte a ti. ¿Cómo puedo agradarte más? Y dice, bueno, te puedo dar más responsabilidad. Y usted puede decir, entonces, si yo te agrado a ti, produzco más, me das más responsabilidad, me podrás dar más pago. La respuesta será día y noche, claro que sí. Si tienes más responsabilidad y produces más, ¿cómo no te voy a dar un aumento? Pero si viene y dice, he trabajado ya haciendo lo mismo por 3 años, dame un aumento. ¿Podrá funcionar o no podrá funcionar? Y esto lo digo por experiencia. Yo entré como cajero ganando $13 la hora cuando el mínimo era $7. Simplemente por saber, dice, yo te voy a producir, yo voy a traer y después cumpla con lo que prometió. Y al pasar el tiempo, he producido y quiero, ¿cómo puedes darme más responsabilidad? Y como cajero estaba abriendo cuentas. Hablaba con un caballero, no tienes cuenta, te gusta abrir la cuenta. Claro, ¿por qué no pasas? Y yo le abría la cuenta. Yo era un cajero abriéndole la cuenta. Entonces por eso nos daban aumento. Y este está produciendo, este está trayendo más, se le va a delegar más autoridad. Pero tenemos que agradarle en todo y no ser ¿qué? Que es un respondón. Vamos a poner a hacer esto. ¿Y por qué yo? ¿Otra vez yo? Y no le pones a hacer, él no hace nada. Y siempre uno respondón. Un respondiendo tanto al patrón. Al patrón no le gusta que le responda. No importa si no es inteligente. Se están mirando los hermanos. Es su patrón el hermano, ¿verdad? Mire, yo tenía una patrona. Esa patrona me calaba. La Biblia habla de patronas que son duros de soportar, difícil de soportar. Mire lo que dice 1 Pedro 2:18 abajito, salte 1 Timoteo 6:2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes dice ahí, a los difíciles de soportar. Hay unos patronos que son difíciles de soportar, hay que son buenos y afables. Te dicen, vete temprano, ¿estás enfermo? No, quédate en casa. Hay otros que te llaman, pero me estoy enfermo, no importa, te necesitamos. Pero me estoy muriendo, mira, si no vienes, quién sabe si vas a tener trabajo otra vez. Tenía un patrón que nos exigía y nos amenazaba y uno siempre andaba con ese temor. Tenía una patrona. Yo he tenido buenas patronas. Una de las mejores patronas que he tenido se llamaba Myra. Inspiraba al banco y te animaba. Pero había otros por ahí. Señor. Antes de entrar al banco hasta te persinabas y todo, Señor. Ojalá está de buenas hoy esta señora. Y me acuerdo una vez que ella se enojó y dijo, si no van a hacer el trabajo, los voy a mandar a su casa sin pagarles. Eso es ilegal en California. Y no, ella la escuché, dije, está frustrada, que está bien. Pero otra muchacha dijo, eso es ilegal. Y desde allí venía cada rato y me decía, ¿cómo me respondió esa muchacha? ¿Sí escuchaste, Ringo? Dije, ya, estuvo mal eso, María. Y de pronto pasaba otra vez, no lo puedo creer. Así se la raza, María. Y pasaba otra vez, ¿tú puedes creer, Ringo? María. Qué bueno que yo no te respondo, ¿verdad, María? ¿Y sabe qué? Doña María, ya dije su nombre, ¿ah? De pronto ella misma me ayudó a mí a ascender. Pero mire, me dijo el patrón, mira, ella tiene 30 años en el banco. Ella estaba cuando el banco era Banco de Italia. En los años 80 lo compró otra compañía que le puso Bank of America. Entonces, ella sabe todo. ¿Tú crees que tú le puedes decir algo a ella? Ella lo sabe todo. Ella sabe cada posición. Ella lo ha tenido. Me dijo ella, dale por su lado. No le respondas, no le rezongues. Y bueno, la Biblia nos dice claramente eso, ¿no? No seamos, ¿qué? Respondones. Lo único que respondamos es, sí, Señor. Salta. ¿Qué tan alto? Ven a Timoteo 6:2. ¿Qué tal si es creyente? Si es cristiano, mi patrón. Y los que tienen amos creyentes, no los tengamos en qué? En menos. ¿Por ser qué? Hermanos, si nos sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, si nuestro patrón es cristiano, tenemos que servirles mejor. Yo he tenido patrones cristianos que han sido hermanos en la iglesia. Y lo último que yo he querido hacer es quedarles mal, porque
es un mal testimonio en la iglesia que te esté trabajando, yo estoy trabajando y de pronto allí en el trabajo, pues llego tarde, no hago mi tarea, no hago mi trabajo que él me pide, ya estoy en la iglesia después cantando en la iglesia como un pajarito. Y decir, acabo es hermano en Cristo. Los otros que no son patrones, los otros que no son creyentes llegan temprano y se someten al patrón, pero como este es hermano, es mi palanca. Al contrario, dice la Biblia, tenemos que servirles mejor, porque son hermanos. Y a mí me ha tocado trabajar con hermanos siendo yo hijo de pastor. Con más razón tengo que trabajar. Y le puedo decir que el Señor es mi testigo. Pregúntele a cualquiera de mis patrones, incluyendo hermano Miguel, él fue mi patrón un día. Fuimos tremendos trabajadores. Siempre movidos, llegando temprano. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo terminamos? ¿Y qué hay que hacer? Nunca meter las manos en el bolsillo. Siempre decir, ¿y qué le puedo ayudar? ¿Y qué tal si yo avanzo aquí? Tiene que ser uno tener la iniciativa, especialmente si son hermanos. Ahora, a mí me han quedado de ver, hermanos, a mí. Trabajaron unos cuantos días, unas semanas y no me pagaron. Y yo siendo hijo del pastor, no fui pastor, no me pagaron y soy tu hijo. No dije eso tampoco. Se lo dejé al Señor. Si no me paga, el Señor me va a pagar. Pero tenemos que ser buenos trabajadores, especialmente si son hermanos. ¿Qué tal si son malos? ¿Ya vimos? Si son malos, aún así tenemos que trabajar bien. Los que son difíciles de soportar. Empezamos nuestra enseñanza que toda autoridad humana proviene de Dios. Dios es el que nos da la autoridad. En primer lugar vimos la autoridad de la palabra de Dios. En segundo lugar vimos la autoridad del hogar. En tercer lugar vimos la autoridad de la iglesia local. Y por último vimos la autoridad social, hablando del gobierno civil y de los patrones. Esto también incluye si usted vive y usted renta, hay propietarios, landlords, usted tiene que someterse. Si tiene maestros en la escuela, muchachos en la escuela, tienen que someterse a sus maestros. Si usted va a un lugar privado, pero está abierto al público, usted tiene que someterse. Por ejemplo, si va a un restaurante, si usted va a un parque de atracción, es un lugar privado, pero abierto al público, uno también tiene que someterse. Entonces, estaremos continuando el mensaje de la semana pasada. Entonces, voy a hacer un repaso breve de lo que hemos aprendido la semana pasada. Como ve el título del mensaje, es sometiéndose a su autoridad terrenal. Sometiéndose a su autoridad terrenal. La semana pasada iniciamos el mensaje diciendo que el creyente debe someterse a la autoridad terrenal por la cual el Señor lo ha puesto ahí. La palabra autoridad significa tener el privilegio sobre otro, tener influencia, jurisdicción, tener poder o potestad sobre otro, tener fuerza sobre otro. Eso es lo que significa autoridad. Y la verdad es que todos estamos bajo autoridad. Hay una persona encima de nosotros siempre. Y la semana pasada iniciamos que la autoridad trae orden, trae armonía, trae protección y trae bendición. Y vamos a dar el repaso entonces. Si usted tiene ahí su bosquejo, vimos la semana pasada que la autoridad es diseño ¿de quién? De Dios. Entonces, la palabra clave ahí es diseño. Dios diseñó la autoridad y Dios nos dio la autoridad por medio de algunas instituciones. La primera autoridad que usted y yo vemos en la Biblia es la autoridad de la palabra de Dios. Dios nos ha puesto, cada uno nos ha colocado debajo de su autoridad. La palabra de Dios nos debe gobernar a cada uno de nosotros. Después vimos la autoridad del hogar, iniciando con el padre, la cabeza del hogar, la esposa, la madre apoyando esa autoridad. Los hijos deben honrar y obedecer la autoridad. Letra C vimos la autoridad de la iglesia local. Ahora, en primer lugar vimos que Cristo es la cabeza de la iglesia local. El pastor no es la cabeza, el pastor es solamente el obispo, pero se ha colocado a los miembros debajo del obispo o del supervisor o el que sobrevé la congregación. Dios los estableció como administradores. Entonces los miembros tienen que colocarse bajo la autoridad y debemos liderar con autoridad. Después vimos la autoridad social. Iniciamos este aspecto hablando del gobierno civil. La Biblia manda en varias ocasiones que los creyentes deben someterse a las autoridades civiles, al gobierno, debemos obedecer, debemos cooperar. En un pasaje dice la Biblia que debemos estar dispuestos a toda buena obra. Tenemos que someternos a nuestros patrones. Hay algunos patrones que son unos tremendos patrones y otros son, dice, difíciles de ¿qué? Difíciles de soportar. Yo no sé si su patrón es así, pero Dios manda que aún tenemos que someternos a ellos. ¿Y qué tal cuando son hermanos en el Señor? Tenemos que
hacer un trabajo mucho mejor, ¿verdad? Entonces, cubrimos nada más así de corrido a los propietarios, ¿verdad? Tenemos que someternos a sus reglas, su reglamento. Si la manager, aquí le llamamos, le dice no puede andar afuera o deben no meterse a la piscina después de las 9, tenemos que someternos a ellos, dar un buen testimonio. Si tienen algunos niños, van a la escuela, tienen que someterse a los maestros. Ahí, mire, hoy en día, nada más aquí rapiditamente, parece que muchos niños, a veces los maestros dan una queja, y cuando yo era niño, el maestro era autoridad. Hoy, como que dicen algunos, es muy difícil ser maestro al día de hoy, porque parece que los niños, cuando le da una queja al papá, el papá lo defiende y se pone, y no, mi querubín. Y entonces es muy difícil. Tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos, si es que van a una escuela pública, que tienen que someterse al maestro, tienen que obedecer, no faltarle respeto. Y también en los lugares privados abiertos al público. Por ejemplo, si usted va a un parque de atracción, le dice no puede usted meter sodas, no ande ahí escondiendo las sodas, hermano. Es mejor someternos a la autoridad. Y tenemos que dar un buen testimonio. Y esto todo cae bajo la autoridad que está por encima de nosotros, que es diseño de Dios. Entonces vamos a continuar desde ese punto. En primer lugar, vimos la autoridad es diseño de Dios. Ahora, hay una cosa que tenemos que reconocer. La autoridad terrenal es delegada por Dios. La autoridad terrenal es delegada por Dios. Ahora, acompáñeme a Juan 19:11. Juan 19:11, por favor. Recuerde que toda autoridad proviene de Dios. Absolutamente toda autoridad proviene de Dios. En Juan 19:11, la semana pasada lo explicamos, que Pilato le dijo a Jesús que él tenía autoridad de soltarlo, pero Jesús le dejó saber la verdad. O sea que él, si tiene alguna autoridad, es porque Dios le dio esa autoridad. Juan 19:11 dice así: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no fuese dada de arriba. ¿Por quién? Por Dios. Ahora mire, note que nuestro punto número 2 dice ahí autoridad terrenal. ¿Por qué? Escriba ahí, todos estamos bajo autoridad humana. Todos estamos bajo autoridad humana. Cuando hablamos de humana, estamos hablando de relación con la persona, la humanidad. Y ahí en 1 de Pedro nos da el ejemplo, el apóstol diciendo esto, 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución. ¿Qué dice después, hermanos? Humana, ya sea al rey como a superior. O sea que el Dios Todopoderoso ha delegado autoridad a seres humanos falibles. Dios le dio la autoridad, Dios siendo perfecto, omnisciente, poderoso, rey, ha delegado autoridad a seres humanos falibles. Ahí le dice en Romanos 13:1, dice que todas las autoridades han sido establecidas por Dios, o por Dios han sido establecidas, o son humanas. Pero vea lo que dice Hebreos 12:9. Aquí vemos que la Biblia le llama terrenal. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres, ¿qué dice ahí? Terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. La palabra terrenal es relativo a la tierra. O sea, está hablando en contraposición de lo que pertenece al cielo. Nuestra autoridad es también terrenal. Mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, tenemos que someternos a seres humanos, a seres terrenales. Dice la Biblia en el pasaje que nuestros padres terrenales nos disciplinaban y nosotros los respetábamos, los admirábamos. Mire lo que dice Efesios 6:5. Ahora aquí está hablando ya a los patrones. Siervos, obedeced a vuestros amos. ¿Qué dice ahí otra vez? Terrenales, con temor y temblor. Entonces la Biblia claramente nos está señalando que la autoridad que Dios ha delegado es humana, es terrenal. O sea que Dios mismo, le vuelvo a repetir, siendo el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el que está por encima de todos, ha delegado autoridad a seres humanos. En otras palabras, obedecer a un ser humano, entonces obedecer ¿a quién? A Dios. Ahora recuerde, si el ser humano le dice que haga algo contrario a lo que Dios dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora recuerde que no hay nadie bajo autoridad terrenal. Todos debemos estar bajo la autoridad, en primer lugar, bíblica. Hay quienes están bajo la autoridad familiar. Si usted es esposa, es hijo, usted está bajo la autoridad familiar.
Ahora, si el esposo, si no dice yo soy la cabeza del hogar, él está debajo de la autoridad bíblica. No quiere decir que puede usurpar la autoridad de la Biblia o que puede saltar y decir yo aquí soy el que manda. No, usted también está bajo autoridad bíblica. Y si es miembro de esta iglesia, este está bajo la autoridad de un pastor. Y si usted va a trabajar, usted está bajo la autoridad de un patrón. Entonces nadie está sin autoridad. Ahora dice, pero pastor, ¿usted de quién está bajo de quién está usted? Bueno, yo estoy debajo de Dios, la palabra de Dios, del gobierno, aún estoy debajo yo de la autoridad humana. Yo debo dar cuentas al Rey de Reyes, a Dios, el príncipe de los pastores. Pero mire, yo nunca voy a tomar decisiones sin consultar a personas más sabias que yo, gente que tiene más experiencia que yo. Sería una persona en verdad necia si yo creo que yo no tengo que consultar ni preguntarle a nadie. Yo voluntariamente me puedo colocar bajo la autoridad de otro consiervo, de una persona mayor. En mi caso, pues es mi pastor y es también mi padre a la misma vez. Entonces yo también estoy bajo autoridad espiritual. Todos estamos bajo autoridad espiritual en la iglesia y todos estamos bajo autoridad social y civil. ¿Y qué cree? ¿Quién está a cargo de todas estas instituciones, de todas estas cosas? Seres humanos, personas. Entonces mire, escriba letra B. La autoridad terrenal no es perfecta. Como se le delegó la autoridad a personas y a gente falible, no podemos esperar que sea perfecta, sin tacha, sin errores, sin defectos, sin deficiencias. No hay ni un hogar perfecto, no hay ni una iglesia perfecta, no hay ni un gobierno perfecto, no hay ni una institución, absolutamente no hay nada en este mundo que corra bien. En teoría funciona, pero por la gente no funciona. Alguien dijo, recuerde, si no fuera por la gente, el gobierno sería tremendo. No había rateros, no había estafadores. Si no fuera por la gente, la iglesia estaría bien, dirían algunos, ¿verdad? No habría gente que habla mal o que critica o que se pelean unos con otros. La gente, la iglesia, la familia está compuesta de personas terrenales humanas que batallan con el alma, que batallan con la carne. Entonces tenemos que reconocer que no hay ni una sola autoridad terrenal que sea perfecta. La única autoridad perfecta es la de Dios y su palabra. La autoridad terrenal cometerá errores en la carne, mire, en el desánimo, hablando como un esposo quizás. Tomaremos decisiones en nuestra carne y la Biblia está repleta de ejemplos así. Usted puede ver, por ejemplo, a Abraham yendo a Egipto. Él no debería ir a Egipto, pero su esposa lo siguió. Y su esposa honró a Dios al seguir a su esposo. Ahora, hay algunas cosas que usted no debe seguir. No, si su esposo le dice, pues sabes qué, vieja, vámonos acá y no, tenga mucho cuidado. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sí tiene que también la sabiduría que tenemos que seguir y no va a ser perfecta. A veces las decisiones que se van a tomar no van a ser las mejores. Usted puede ver a Lot, por ejemplo. Lot, por seguir lo económico, seguir la prosperidad, él puso sus ojos sobre la llanura que parecía como la de ¿qué? Sodoma y Gomorra. Y poco a poco él puso sus tiendas acercándose hacia Sodoma. De pronto la Biblia dice que él vivía en Sodoma. Y si fuera poco, de pronto él era un jefe en Sodoma. Él le dice que era justo Lot. Él veía el estilo de vida, y la Biblia dice que la conducta nefanda de los sodomitas. Él era un creyente y él quizás pudo pararse firme, pero su esposa no, y sus hijas tampoco, y sus yernos tampoco. Y él perdió todo. Es un creyente completamente fracasado. ¿Por qué? Porque tomó decisiones no siendo guiado por Dios, sino siguiendo. En ese caso, yo creo que debe pararse firme cualquier persona que siga un hombre así. Ahora, no estoy diciendo, entonces aquí ya cortamos. Toma mucha sabiduría, por eso ore siempre por su esposo, ore para que tome decisiones. Y mire, si usted es esposo y usted tiene una esposa que ora, consulte con ella. Yo le diría, mi amor, ¿qué pensáis que debemos hacer? Estoy tratando de tomar esta decisión. Mira, yo creo que usted debe orar si va a tomar una decisión que le va a costar más de $100. Mucho más si es una decisión que va a impactar su vida. ¿Y quién más que puede orar con usted más que la compañera que Dios le dio? Yo considero a mi esposa una mujer que ama a Dios y es sabia. No les voy a pedir permiso, porque muchos dicen, no, ¿cómo le voy a decir ahí donde voy a pedir permiso? No se trata de eso. Se trata de saber que Dios también le dio el Espíritu Santo a ella. Ella también conoce las Escrituras. Ella también a veces ve las cosas de una distancia sin emocionarse, porque a veces nosotros nos podemos emocionar por una cosa
Y no vemos, nos cegamos a las consecuencias, nos cegamos a los peligros. Y quizás nuestra esposa es la que nos puede ayudar. Es la ayuda idónea en nuestra vida. Pero mire, le voy a decir, no hay autoridad perfecta. No hay un esposo perfecto. A veces los esposos fallamos, los esposos nos enojamos, a veces los esposos estamos débiles, a veces los esposos tenemos un día de desánimo, una semana, algunos quizás pueden prolongar, tenemos que orar, ore por esa autoridad, porque aunque su esposo no sea el perfecto, es la autoridad que Dios ha puesto. Y si usted cree en la oración, usted cree que Dios puede cambiar, entonces ore por él. Nuestros hijos deben orar, hijos oren por sus papás. You got to pray for your daddy, pray for your mama. Every time your daddy goes to work, you got to pray for him. God, protect my mama, protect my daddy. Protégelos, guárdalos. Tienes que orar por tus papás. Y si sus papás ya son mayor, obviamente ya no está bajo autoridad, pero siga honrándolos. Ore por ellos. Ore por su servidor, porque no hay ni un pastor perfecto. Hay muchos defectos que usted puede ver en su servidor o en cualquier pastor. Desde la falta en mi caso, de explicar o hablar bien el lenguaje español, quizás en ilustrar o explicar bien el pasaje, en organizar la iglesia, liderar, o sea, conlleva mucho. Y si yo estoy firme, yo estoy seguro es por las oraciones de aquellos que oran por su servidor. Y no deje de orar, ore para que se tome decisiones sabias, para que predique la palabra con denuedo. Mire, para que Dios guarde mi corazón puro. Solamente se necesita una falsa acusación para echar a perder muchas cosas. Pero también, miren, para que el diablo no me tiente en esas áreas en las cuales de pronto va a haber un fracaso tremendo y gran destrucción. Ore por la autoridad, ore por su pastor. Ore para que se tomen decisiones sabias. Miren lo que dice Efesios 6:4 en su Biblia, por favor. No sé si está ahí. Efesios 6:4. ¿Sí está ahí? 6:4, entonces vamos a Efesios 6:4, por favor. Estamos a la letra B. Estamos ahí. Y vosotros, padres, ¿no qué dice ahí? Provoquéis a ira, ¿a quién? A vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra ahí, exasperar, significa irritar, enfadar, enojar. Por eso, mire, y esto le digo a los hijos. Hijos, no tienes un padre perfecto, no tienes papás perfectos, te van a irritar. Por eso el mandato aquí es para los padres, porque no hay padres perfectos. Tienen que aprender qué significa desalentar. Es que le quite los ánimos, la energía de querer servir al Señor. Yo digo a los hijos, yo predico bastante a jóvenes. Y a veces ellos se quieren animar para servir al Señor, pero de pronto dicen, pero pastor, voy a regresar a mi casa, donde mis papás no sirven a Dios, donde papá es esto y aquello. Yo le digo, ama a tu padre, pero no permitas, recuerde, es ser humano, ora por él, para que Dios le fortalezca, para que Dios toque su corazón, para que sea un padre fiel a Dios, pero si no lo es, no te desalientes, no te desanimes. Siga adelante, siga adelante. Le digo a usted, si su esposo no es lo que debe ser, si su esposa no es lo que... Usted siga adelante, recuerde, la autoridad no es perfecta. Recuerden, en 1 Pedro 2:18 vimos patrones que son difíciles de soportar. ¿Por qué son difíciles de soportar? Porque son seres humanos. Yo le puedo dar muchas historias, usted también me las puede contar. Tenía una patrona que nos daba el horario el mero día. Y dice, ¿por qué no puede darnos horario en adelantado? No, porque dice, así es como yo los controlo a ustedes. Había muchachos que decían, yo quiero el sábado libre, decían, yo trabajo el sábado, dame cualquier otro día libre, pero yo el sábado te lo trabajo, y a él no le daba el sábado. Y a cambio, yo quería el sábado libre para salir a evangelizar, y a mí no me quería dar el sábado libre. Entonces estábamos los dos ahí, tú vas a trabajar el sábado, y no quieres, tú vas a descansar el sábado y quieres trabajar, y así, y decían, vamos a hablar con la patrona. Oye, mire, queremos cambiar. No, ya lo hice, ya lo escribí. Difícil de soportar. Y hay patrones así que simplemente, miren, nosotros crecimos aquí en Estados Unidos. Y quiero decirle, muchachitos, si usted creció, te van a despreciar nada más porque creciste aquí. Van a decir, este no sabe lo que es trabajar. Y te van a echar cargas encima que no deberías tú llevar. Pero ahí está, nada más para molestarte, para ver si aguantas. ¿Verdad?
Yo trabajé con un varón y él me dijo, cárgate estas botellas, estos galones de pintura, eran de 5, como 90, 100 libras cada uno. Cárgate 28 hacia la tercera planta. Ahí voy yo cargándolas. Él no me dijo cómo lo hiciera. Los que han trabajado en la pintura saben que el galón se carga en la espalda. Se lo echan uno arriba y otro acá. Yo iba así, hermano, y así iba yo. Yo nomás veía que todos se reían de mí. Y yo decía, yo determiné, no, yo no voy a dejar, porque decía, mire, lo que hacen es que el primer día te cargan duro para que ya no regreses mañana. Dije, no, hombre, no les voy a dar yo la dicha de eso. Le subí 28 y después me dijo, ¿sabes qué? Nada más ocupábamos 8. Bájate 20 más. Difícil de soportar, pero ahí voy yo. Al día siguiente todo dolorido ahí, pero llegué yo como un caballo listo para dar otra vez. Otro patrón que tuve instalando satélites, ese Dish Network, o ¿cómo se llama otro? DirecTV, algunos llaman la chorrera del diablo. Pero yo trabajé instalando eso. Es lo que yo no lo digo así, ellos lo dicen. Yo trabajé para ellos, imagínate. Y el que me enseñó a mí a instalar, él me dijo, instálatela, el satélite. Y si yo nunca lo he hecho. Si no lo haces, no vas a seguir trabajando aquí. Nunca lo había hecho. Ahí voy yo, intentando, es más, risa. Ese era su estilo de enseñar. Y al final hasta me dio un apodo. Y todos ya me llamaban por ese apodo. No sabían mi nombre de verdad. Y él me dijo, yo pensaba que no lo ibas a hacer porque los muchachos de aquí no la hacen. Cuando vienen de allá, de otro país, ahí vienen listos para trabajar, pero hay patrones así. Patrones que le van a hacer quedar mal a usted porque están amenazados que usted sabe o que usted es mejor o que tiene habilidades. Eso siempre va a existir. Pero aún tiene que someterse a esos patrones. El patrón no tenga nada malo que decir de usted. Hijo, le eché tantas trabas y lo traté de... Pero no, él superó. ¿Por qué? Porque usted honró a su autoridad. Usted persistió. Mire, ¿quién lo honra después al final? Dios nos honra. Por eso dice la Biblia también que no sean respondones. Otra vez yo. Había un hombre en la Biblia que él fue a contratar gente y le dijo, te voy a pagar un denario si trabajas todo el día conmigo. ¿Se acuerdan de eso? Era la mañanita. Después fue un poquito más tarde y contrató otros y fue el mismo trato, un denario. Finalmente contratan a uno. Llegó nada más, trabajó unas cuantas horas. Cuando era tiempo de pagar, les pagó parejo a todos. Y aquel que empezó desde la mañana estaba bien enojado, que porque a él le pagó igual que a los demás. La respuesta era que así fue nuestro trato. A veces nosotros pensamos, ¿por qué a mí no me pagan más? Ya hablamos con el patrón. Ya le dijimos un poquito más, ¿no? Y si no me quiere pagar, bueno, no sé. Pero yo me he ido de lugares para conseguir mejores trabajos. Si usted produce, usted va a decir, ¿sabe qué? Es tiempo de que... Yo sé que tuvimos un trato y no estoy enojado. Gracias porque me has dado trabajo. Gracias porque me has sustentado con esto. Pero he producido, quiero más responsabilidad. ¿Cómo puedo producir más? Y bueno, si me das más responsabilidad, me vas a pagar más. Pero no seamos ya así, respondo, no me ha subido el aumento, no me ha aumentado nada. Le voy a decir, cuando yo entré a trabajar a un lugar, me querían pagar 9 la hora. Yo me paré, no, gracias, disculpe que les quité el tiempo. No, ¿qué pasó? ¿Cuánto quieres ganar? Le dije, ese trabajo es fácil. Yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Yo lo puedo aprender. Y si yo no trabajo menos y por menos de 13, 15 dólares. No, yo te puedo dar unos 12. Para otra vez, ahora pues. No, espérese pues. Un patrón me dijo a mí, ya no pienses en dólares por hora, piensa anual. Nosotros tenemos que, dependiendo de la compañía, obviamente, ¿verdad? No puede si usted trabaja en un lugar y decir, quiero $50,000, ¿qué va a reír de usted? Si su trabajo nada más es repartir papeles o algo así. Pero si su trabajo conlleva peligro, conlleva habilidad, inteligencia, si usted puede producir más, le pueden pagar más. Obviamente usted puede
les estoy dando algunos tips a algunos, para que no nos quedemos algunos igual. Pero tenemos que aprender a no ser respondones. Si nos manda con lo que nos hemos puesto de acuerdo, tenemos que darle lo mejor. Si pudimos de acuerdo en trabajar por 50,000, tenemos que trabajar muy duro, igualmente si nos pagara 100,000. ¿Sí me estoy explicando? No diga, acabo ni me paga mucho. Eso no importa. Aquí nos honramos cuando trabajamos. A Dios. Hacerlo de corazón. No al ojo, como que quieren agradar al ojo, sino a Cristo. Mira lo que dice Lucas 2:51. Lucas 2:51. Y descendió con ellos, hablando de Jesús, volvió a Nazaret y estaba, ¿qué dice ahí, hermanos? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí vamos ahora al ejemplo de Jesús sometiéndose a su autoridad terrenal. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, pastor, ¿qué tal si mi autoridad no hace lo que debe hacer? ¿Qué debería yo hacer? Ahora hay un ejemplo en la Biblia de un hombre llamado Daniel. A él le ofrecieron comida que le iba a contaminar. Le ofrecieron vino que le iba a contaminar. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él habló. Él fue con su líder, que era el jefe de los eunucos, y él dijo, te ruego. O sea, él habló con ellos. Él fue. Entonces, lo mejor siempre hacer es cuando a veces alguien hace algo en contra de lo que usted y yo debe hacer bíblicamente, lo primero que debe hacer es hablar con esa persona. Y decir, ¿sabe? Puedo decir una cosa, puedo yo comentar algo, puedo compartirle algo. Dígame, bueno, fíjese que esto y esto y esto, y bueno, yo veo que la palabra de Dios me dice esto y esto y aquello, y creo que debemos hacer lo que dice la Biblia. Cualquier persona debería reconocer que aún nuestros seguidores pueden venir a hablar con nosotros. Eso lo dice en la Biblia. Entonces, mire, si en mi caso, mi esposa viene y ella me comenta algo, eso requiere mucha humildad, requiere bastante madurez para poder escuchar, recibir y analizar lo que dice mi seguidora, lo que dice mi seguidor. ¿Sí me explico? Es muy difícil y es muy duro que venga una persona y vaya a su líder y le diga, usted está mal. Pero ¿sabe qué? Si usted es maduro, si usted es espiritual, usted lo va a analizar, usted va a poder soportar, no se va a airar ni va a pecar. Si el seguidor está mal, usted puede también bíblicamente darle la explicación por qué hace esto y esto. Tenemos un diálogo, hay que abrir el diálogo. Y todo esto es, queridos hermanos, para que haya armonía en nuestro hogar. Porque, ¿cuál varón aquí nunca ha hecho un error? Never, nunca. Nunca ha cometido un error. No, levante la mano el que nunca ha cometido un error. Ok, ahora, ¿quién ha cometido errores? ¿Quién cometió errores hoy? Ok, no. Entonces, todos vamos a cometer errores, ¿bien? ¿Y quién mejor que nos ayude que los seguidores que nos aman y nos quieren? Número 3, vemos en primer lugar, la autoridad es diseño de Dios, la autoridad terrenal es delegada por Dios y por último, Dios bendice la autoridad. Dios bendice a los que se someten a su autoridad. A los niños, a los hijos, ahí le dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Mire que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Vivirás por largos días, tendrás larga vida. Esa es una promesa que Dios le da a los hijos que se someten a sus padres. Escriba ahí en primer lugar, obedecer la autoridad es obedecer a Dios. Reconozca esto, querido hermano, que obedecer a su autoridad es obedecer a Dios, porque Dios fue el que delegó la autoridad. Mire lo que dice ahí en Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Esto agrada al Señor. Si el hijo quiere agradar al Señor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que obedecer a sus padres. Un hijo que no obedece a sus padres no agrada a Dios. El trabajo del hijo es agradar a sus padres. Y dice Salomón escribe en Proverbios, y alégrame, que el trabajo del hijo es causarle alegría, gozo a sus padres. Y dice la Biblia que cuando usted, hijo, obedece a sus padres, eso causa alegría al Señor. La obediencia es agradar al Señor. Y lo que dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros, ¿en qué dice ahí? En el temor de Dios. Entonces, el someterse a la autoridad tiene que ver con temer a Dios. Una persona que no se somete a su autoridad, ¿le hace falta qué cosa? Le hace falta temor a Dios. Le hace falta temer al Señor.
Le hace falta reconocer que si yo le falto respeto a mamá, me la voy a ver con Dios. Por eso dice la Biblia que cada uno debe temer a su padre y a su madre. El que maldiga a su padre o a su madre, que muera. Entonces tenemos que reconocer que la razón por qué yo me someto a mis patrones o al gobierno o a cualquier institución que está por encima de mí es por el temor a Dios. No puede decir una persona que está bien con Dios si no teme a Dios y no se somete a su autoridad. Colosenses 3, 22 a 23. Miren lo que dice ahí. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Qué dice al final otra vez? Temiendo a Dios. Pero vea el versículo 22. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Por eso le decía, cuando usted trabaje, en cualquier trabajo que usted tenga, hágalo como para el Señor, con el temor del Señor. Puede ser algo tan sencillo como barrer, como arreglar algo, como limpiar, como operar una máquina, como conducir un tráiler, no sé. Pero usted lo tiene que hacer como para el Señor. Significa que no se va a dormir en el trabajo, significa que no va a cambiar las horas en su papel, significa que no le va a decir un amigo suyo que le ponche por usted, significa que usted no va a mentir, usted va a ser honesto, usted va a hacer lo mejor, porque lo está haciendo ¿para quién? Para el Señor. Los patrones no siempre nos van a ver, pero Dios siempre nos va a ver. Yo les he contado que cuando yo trabajaba en un hotel, y le dije a un hermano, le necesitaba más dinero. Y el patrón del hotel nada más me daba unos 3, 4 días como nuevo. Un hermano en la iglesia me dio trabajo. Y aparentemente él no sabía hacer nada. Era un contratista, pero él no sabía hacer nada. No sabía ni pintar, no sabía. Él sabía conseguir trabajos. Entonces él hacía el trato con los dueños de la casa. Y después conseguía gente que le hacía hacer trabajo. Eso es lo que un contratista hace. Ahora debería saber. O sea, idealmente sería bueno que el contratista supiera lo que está haciendo. Pero en este caso él no sabía. Y bueno, me dijo, ¿sabes qué? Te puedo pagar nada más $60 por 6 horas. Dije, está bien. Y voy yo y veo ahí un caballero que era experto. Este hombre era, le llaman maestro. Eran los que sabían hacer de todo. Y bueno, el hermano ahí me dejó, dijo, ahorita regreso. Y me dejó trabajando con este caballero. Cuando estoy trabajando con el caballero empieza a murmurar del patrón, del hermano, no sabiendo que yo y él somos de la misma iglesia. Y empieza a decir, no, este es muy ratero, es estafador. Y dije, ¿qué le ha hecho? ¿Qué? No, mira, fíjese, a mí nada más me empezó a decir, me paga mis 120 al día. Él debería pagarme por lo menos 180. Miras eso y me empezó a señalar, esa barda la hice en 2 días. Él cobró 4,000, imagínate. Él se llevó en su bolsillo más de $2,000 sin hacer nada. Mira eso y me empezó a señalar todas las cosas. Es decir, que el patrón le estaba robando, el patrón no estaba haciendo lo que debía hacer. Entonces cuando ya no estaba el patrón, me dijo, siéntate. Y ahora era muy obediente a mi autoridad, era mi autoridad, hermano. Yo le obedecí, está bien, no voy a murmurar de él, no lo voy a responder. Entonces me senté, de pronto se escuchaba la camioneta que venía, hermano, puerta, levántate. Y empezábamos a subir al trabajo. Y así así nos la llevamos. ¿Cuántos no son así que tienen que ir a su descanso o su break o al baño cada 5 minutos? ¿Dónde anda? Otra vez está en el baño. O a veces que algunos están trabajando y le dicen, bájate esos 50 costales. Y en vez de agarrar un barril y subir unos 10 costales, llevan uno a la vez. Corriendo el reloj nada más. Mira, nos quedan 3 horas. Si usted todavía está pensando en cuántas horas me quedan, usted no está honrando a Dios. Algunos que entran para salir. Entran a las 7 y dicen, mira, el break es a las 10. Y están ahí cada rato mirando, ¿a qué hora es el break? ¿Y a qué hora es el break? Eso no es honrar a Dios. O sea, tenemos que reconocer que lo que hacemos, no importa cuál sea el trabajo, es para Dios. Como que si Dios mismo es el cliente o el dueño. A veces en el hotel venía gente y me decía, ¿están limpios los cuartos? Claro, somos Ramada. Me dice, ¿usted pondría a su propia madre en el cuarto? Gracias por acompañarnos. La salida está por allá, caballero. A veces teníamos gente salir y decir que había hinches y había cucarachas y era muy feo porque a veces los clientes venían. Yo decía, si mi trabajo es simplemente limpiar, tengo que hacerlo con todas mis ganas, tengo que ser el mejor, tengo que dejar el cuarto bien limpio. Si mi trabajo es
o hablar con clientes o hacer llamadas, lo tengo que hacer de corazón. Yo trabajé en una compañía que se llamaba True Green Chemland. Vendían fertilizante químico. Y funciona esto mucho en aquellos estados donde llueve mucho. Trataron de abrir sucursales aquí en California. No sé si todavía están aquí en el área o no sé si lo hacen en casa. Yo sé que sí lo hacen en lugares como compañías grandes. Pero mi trabajo era hacer llamadas, llaman cold calls, llamadas frías. Buenas tardes, señor Eder. Señor Eder, fíjese que estuve yo el otro día pasando por el vecindario. Era mentira, eso no era verdad. Yo no voy a decir que andaba por el vecindario. Pero mire, señor Eder, estamos aquí hablando para un especial. ¿Le gustaría a usted participar de este especial? Vivo en un apartamento, me decían y me cerraban. Obviamente para que sirva el fertilizante químico tienes que tener una tu front backyard, ¿no? Cuando trabajaba en el hotel. Y lo hacía con mucho gusto. Duré ahí, no hice ni una venta. Pero alegremente me corrieron. Cuando trabajaba en el hotel, perdón, en el banco. Algunos han visto en el Banco de América tenía, ¿cómo se llaman? Higher Standards. El hermano y yo trabajábamos ahí. Juntos en la misma sucursal. No era sucursal. Y nos decían que cuando entraba un cliente tenías que verlo en los ojos y decirle, I can help you right over here. ¿Te puedo ayudar aquí? Y el cliente venía. Venga, hermano, venga usted. ¿O no? Usted, hermano. Hermano Mauricio, véngase. El cliente venía hasta la ventanilla, imagínense, hasta la ventanilla. Y tenía yo que verlo así. Gracias por venir al Banco de América. ¿Cómo le puedo asistir en este día? Oh, claro que sí, con mucho gusto. Mire, pase por acá. Aquí le vamos a ayudar. Ahora, hácelo otra vez. Pase otra vez allá. Pero dice, algunos así lo hacían. Y se irritaban. Decían, ven para acá, ¿qué? What do you want? All right. Y nos enseñaban cómo hablar, cómo pararnos, qué decir, qué no decir. Gracias, hermano. Qué decir, qué no decir. Nos decían que dijéramos cosas así. Con mucho gusto le puedo ayudar. I'll be happy to help you here. It's my pleasure. Oh, de nada. Gracias por venir al banco. Y a veces la gente venía así con una mala actitud, pero no importaba. Y lo teníamos que hacer con cada uno de los clientes. Pero mire, es difícil, pastor, trabajar con gente. Es que trabajamos con gente en ventas, sabemos, Señor, es lo más difícil. ¿Ya? Yo no culpo a los que trabajan en DMV, no los culpo por su manera de su conducta. Imagínense, ellos hablan con miles de personas cada día, gente que quiere evitar pagar o quien sea. Pero es muy difícil trabajar con gente. ¿Sabe cómo uno puede seguir en ese trabajo, en cualquier trabajo? Es recordando, ¿para quién lo hago? Lo hago para Dios. Usted tiene eso en su mente, siempre lo va a hacer de buena voluntad y lo va a hacer con muchas ganas. Efesios 5:22 dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como a quién dice ahí, como al Señor. Dice ahí, porque lo merece, porque es digno de sujetarse, no dice eso, ¿verdad? ¿Como para quién dice ahí? Como para el Señor. Letra B, escriba ahí, la obediencia trae protección, seguridad y edificación. La obediencia trae protección, seguridad y edificación. Muy sencillo entenderlo en los hijos. El padre le enseña, hijo, obedéceme, no hagas esto. ¿Lo hacemos para causarle daño? Al contrario, es por el bien de ellos. ¿Qué nos decían nuestros papás? Es por tu bien. ¿Cómo que es por mi bien? Es por tu bien. Es por mi bien que no me dejas salir con mis amigos cuando quiera. Exacto, es por tu bien. Es por tu bien que te tengo que disciplinar. Es por tu bien que tienes que meterte a tu cuarto y estudiar. Es por tu bien. Para mí lo que dice 2 Corintios 1:24. Esta es una protección espiritual. Pablo dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe. O sea, Pablo dice, yo no quiero que ustedes crean que yo quiero sobrepasar la autoridad o que yo quiero controlarlos. Dice, sino que colaboramos para vuestro, ¿qué dice ahí? Gozo. Porque por la fe estáis, ¿qué? Firme. Entonces Pablo dice que él les hablaba duramente, les hablaba severamente, para que ellos puedan tener gozo. Y a veces tenemos que reconocer que si la enseñanza del predicador no es para enseñarnos de la gente, no es para que piensen que me quieren controlar, no, sino que es para colaborar con su gozo, para que se mantenga firme en la fe. En Romanos 13, vaya conmigo por favor, Romanos 13, leamos del 1 al 4. La semana pasada hablamos un poco acerca de las autoridades, por ejemplo, la policía.
Y ahorita estamos viviendo en tiempos muy controversiales. Y yo no niego, la semana pasada hablamos, no niego que haya injusticia, que haya racismo. Yo he vivido toda mi vida aquí en California. Yo no sé cómo se vive en otros estados. Hermano me ha compartido, él ha vivido en otros estados. Ha sentido el rechazo o la injusticia. Pero aún así, debemos ser sabios en cómo nos conducimos con los oficiales. En Romanos 13, del 1 al 4, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí, verdad? Cuando uno resiste, ¿para quién acarrea condenación? Es la palabra de Dios hablando aquí. Ahorita voy a dar una explicación. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? ¿Qué dice ahí? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice ahí otra vez? Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire, yo creo que si usted simplemente hace lo correcto, hace lo que debe hacer, Dios le va a proteger. Y por X razón, que lo detengan o lo paren, Dios lo va a proteger. Dice la Biblia claramente que están para infundir temor para el que hace el mal. El dicho dice: el que nada debe, nada teme. Ahora, sabiamente usted debe ser así. Si usted dice: bueno, la policía me detuvo, y usted baje su ventana, ponga sus manos. O sea, le estoy diciendo esto por si tiene temor todavía. A veces viene la policía: hey, how you doing, officer? Officer John. Hasta empiezo a hablar con él. Si es americano, me gusta hablar con ellos. Y es hispano. Officer, how you doing, officer? Officer, le dice: ¿me das permiso de sacar mi cartera de mi traje? Sí. Con esta mano voy a sacar mi cartera de mi traje. Voy a sacar mi tarjeta. Aquí está, señor oficial. ¿Puedes darme tu prueba de seguro y ¿cómo le llama el título? Claro que sí, oficial. Están en el glove compartment, allá en esa cosa allá. Voy a pedir a mi esposa y ella me está grabando, ¿eh, señor oficial? Sí. Mire, le digo esto porque en nuestra cultura quizás ha sucedido así, no sé. Pero otra vez, tenga mucho cuidado cómo conduce, porque lo detienen. No manejó muy rápido, pasó una luz roja, no paró en un alto. Si usted le pega a alguien, no huya, eso es algo muy grave. Si fue un rozón, lo que sea, no se vaya, es mejor que se quede allí, que le quiten el carro, le den un ticket, porque si usted huye, lo van a encontrar. Es impresionante hoy, hay gente aparece donde quiera: yo vi. Y dan los datos y lo van a hallar. Estábamos en la iglesia en un evento un sábado y se oía un raspón. Algo estaba arrastrando y miramos un carro, estaba chocado y estaba arrastrándose. Y se metió y se estacionó enfrente de nuestra iglesia. Y el muchacho se estacionó rápidamente, tapó el carro. 2 minutos después vienen un montón de oficiales por todas partes buscándolo. No lo hallaban, pero él solo salió. Y cuando lo vieron, él solito se dio porque corrió. O sea, si usted ve al oficial, no corra. Si usted ve a un oficial, ¿por qué corres? Es que me salió a correr. Van a decir: este es el culpable. Y este hombre salió, luego corrió, fueron tras de él, quitaron la lona, ahí estaba el auto. Trajeron a un testigo, lo usaron a luz bien fuerte, él no podía ver. Y dijeron: él fue el que pegó y se fue. Y todavía me dicen a mí: ¿tú viste algo? Yo todavía, sí, yo miré. Y expliqué todo. Una semana después me llega una carta que tengo que ir a corte a ser testigo. ¿Qué hice? Pero miren, no huya, eso es algo muy terrible, es un delito muy fuerte. Si usted golpea a una persona en el auto, fue accidente. Recuerde, fue accidente, ¿no? Nunca diga que fue mi culpa por tarado. No, nunca diga eso. Fue un accidente. No lo hizo a propósito, sí.
Le estoy dando aquí a consejo legal. ¿Okay? Fue un accidente oficial. Llegando mi esposa y yo manejando desde ¿dónde era? De Visalia. Estaba lloviendo y mi esposa me distrajo con su belleza y no miré, le frené y le pegué al carro. Me bajé, le dije, ¿sabes qué? Fue un accidente, discúlpame, nos intercambiamos de información, me llamaron la aseguranza, le dije, fue un accidente, y querían decir, fue tu culpa, fue accidente. Fue tu culpa, ¿verdad? Fue accidente. Ok, fue accidente. Ya, se carga el seguro. Fue accidente, ¿no? ¿O lo hizo a propósito? Dios pone todas esas autoridades, usted sométase, sea sabio, sepa cómo hablar con ellos. Hay veces, si alguien lo detiene en la calle, un policía oficial le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Ringo. ¿A dónde vas? Oficial, no creo que tengo que contestar eso. ¿Y de dónde vienes? Oficial, no creo que tengo que contestar eso. O sea, usted puede ser respetuoso si quiere, pero también esté dispuesto que si usted se pone al... Ustedes nada más la traen contra uno. Yo pago tu salario, mira, ahí le va a caer los toques. Le vuelvo a decir, he trabajado con oficiales muy honestos. Yo tenía un compañero y él me dijo esto. Si me cae mal, si yo lo voy a golpear, lo voy a hacer algo. Y voy a escribir que me estaba resistiendo. Un oficial me dijo eso a mí. Y él dice, yo le quebré el brazo a un muchacho porque me caía mal. Pero yo escribí que estaba resistiendo. Y cuando estaba resistiendo, bueno, ya fue la culpa de él. Entonces no los provoque. Sea sabio, ¿acuerdo? 1 minuto, 2 minutos de enojo o coraje, está bien, siga su vida, que el Señor se encargue. Dios lo puso como autoridad y si Él sobrepasa autoridad, entonces Dios se encarga de ellos. Pero hágalo para su protección también. La semana pasada usted escuchó de aquella mujer que alguien la cortó. Ella se enojó y le hizo unas señas. ¿Qué hizo aquel varón? Paró y mató a su niño de 6 años. Y no le estoy echando la culpa a ella, le estoy diciendo que hay gente loca allá afuera. Y puede ver que haya esta gente en autoridad que no esté bien de su cabeza. Están alterados o algo. Hay que ser siempre respetuosos. Hay que cuidar nuestra manera de conducirnos en público. 2 Corintios 10:8. Recuerde que lo que Dios desea es edificarnos. Dice, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra, ¿qué dice ahí, hermanos? Autoridad, la cual el Señor nos dio, pero ¿para qué? Mire, edificación, y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Note que aquí Pablo está diciendo que la autoridad que él recibió es para edificar, y aquí nos aplica a nosotros como los que estamos encima. Si tenemos autoridad es para edificar a otro, no para destruir a otra persona. Y cuando usted reconoce que el que está encima de usted le ama y le quiere edificar, acepte esa disciplina o acepte lo que le dice. Por eso, hijos, entiende, tus papás quieren edificarte, quieren que tengas protección. Por eso, obedéceles, haz lo que te dicen. Si se predica algo, querido hermano, no es para controlarlo. No es para que digan aquí solamente quieren mangonearme y decirme qué hacer y no hacer. No se trata de eso. Se trata de edificación y protección para que no sea destruido. 2 Corintios 13:10. Dice, por eso os escribo, estando ausente, no para usar de severidad cuando esté presente, conforme, otra vez dice ahí, a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para edificación y no para destrucción. Ahora mire, explicamos eso a malos jovencitos, niños. Listen up, young people. If you're a kid, you understand. Look up in here. Mira acá. Si quieres que Dios te proteja, if you want God's protection, listen to your parents. Obedece a tus padres. Tu papá te dice algo, es para tu bien. Señorita, escucha esto. Tu mamá te dice, ese muchacho no te conviene, lo hace para tu edificación. Lo hace para que no seas destruida después. Lo hace porque tus padres saben algo. Your parents are old enough, they've been around a long time. A lo mejor tus papás cometieron errores y por eso te están diciendo, porque ellos saben el dolor que les sobrevino a ellos por los errores que cometieron. Son tus padres. Aquí le digo a usted, querido hermano, si tiene un pastor que le ama, yo he estado en el ministerio por muchos años. Es más, yo crecí en una iglesia, tengo más de 30 años siendo fiel a una iglesia. Y he sido un líder
espiritual desde el año 2006, encima de otros enseñándoles, he visto el fracaso, he visto el sufrimiento, he visto familias destrozadas, he visto matrimonios completamente desmenuzados por Satanás, he visto gente siendo arrasadas por el diablo simplemente por no hacer caso al consejo bíblico. Y algunos han dicho, lo dicen por mí o lo hacen para decirme qué hacer. No se trata de eso, no se trata de enseñorear, no se trata de controlar, se trata de edificar bíblicamente y evitar que seamos destruidos por el pecado. Es un trabajo muy difícil porque tal como nuestros hijos no obedecen, quizás hay adultos que no obedecen el consejo de la palabra de Dios. Recuerde, Cristo se sometió a sus autoridades. Él se sometió a sus padres. Él se sometió al gobierno cuando Él dijo dar a César lo que es de César. Él se sometió a Dios y se sometió a Dios hasta la muerte. La autoridad es diseño de Dios. En segundo lugar, la autoridad terrenal es delegada por Dios. Y por último, recuerde, Dios bendice a los que se someten a su autoridad. ¿Se está usted sometiendo a su autoridad terrenal? Si usted desea la bendición de Dios, usted debe someterse. Dios le va a bendecir, Dios le va a dirigir. Pero tengo que también dejar claro esto. Si su autoridad le pide hacer algo que es contrario a la Biblia, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si ese no es el caso, hay que someternos a nuestras autoridades terrenales. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias por la bendición que nos has dado, Señor, de reunirnos y estar en esta noche estudiando, aprendiendo tu palabra. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes a seguir creciendo en tu gracia. Sobre todo, Señor, pedimos que nos ayudes a someternos a nuestras autoridades terrenales. Señor, vivimos en un país, Señor, Padre, donde hay leyes, hay gobernantes, hay policías. Vivimos, Señor, venimos a una iglesia local. Vivimos, Señor, bajo la casa de nuestros padres. Ayúdanos, Padre, a someternos a ellos. Bendícenos, padres. Yo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Bautista de Santa Ana. También le invitamos que visite nuestro canal en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros 3 servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. También visítenos en YouTube o en Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje.